A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión, nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre está con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Durante el espacio de esta noche vamos a compartir con ustedes distintas informaciones internacionales destacadas. Vamos a comenzar de inmediato con la primera. Esta es la noticia destacada de la semana. Esa noticia que ha sido, a juicio de nuestro equipo de producción, la más resaltante de los últimos 7 días. La noticia de la semana se ubica en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela? Pues bien, durante el pasado fin de semana, la administración de Nicolás Maduro efectuó su consulta con relación al territorio Esequibo. El referendo, que a decir del chavismo tuvo una participación de más de 10 millones de electores, planteó 5 interrogantes. Buena parte de las preguntas, buena parte de esas interrogantes, enfatizó la posición que mantiene Venezuela con respecto al diferendo territorial con Guyana. Esa posición no es otra más que el reconocimiento y la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966. El Acuerdo de Ginebra de 1966 se alcanzó durante la presidencia de Raúl Leoni. Ese trato, estamos hablando, repetimos, del Acuerdo de Ginebra de 1966, establece que las partes, es decir, Venezuela y Guyana, Guyana y Venezuela, van a buscar o buscarán soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia. Lo anterior, lo que acabamos de decir, implica que tanto Venezuela como Guyana se encuentran en la obligación de agotar hasta el último recurso posible para resolver sus diferencias territoriales. Ese último recurso posible bien puede estar representado por la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, un tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, que pertenece al sistema de Naciones Unidas. Aunque las autoridades venezolanas dicen no reconocer la jurisdicción de esa corte, de la Corte Internacional de Justicia, lo cierto es que el diferendo sobre el Esequibo ya se encuentra en las manos de ese tribunal. En 2018, Antonio Guterres, actual secretario general de la ONU, remitió el tema, el diferendo territorial sobre el Esequibo, a la Corte Internacional. Un poco más tarde, los magistrados de ese mismo tribunal, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, se declararon competentes, se declararon con competencia para decidir sobre el asunto. De manera adicional, Venezuela ha estado litigando en esa corte. En principio, esgrimió objeciones preliminares que fueron desestimadas hace muy poco, en el transcurso de este mismo año, y hacia el año que viene,
la delegación venezolana deberá presentar sus argumentos para defender la titularidad de la República Bolivariana sobre el territorio Esequibo. En otras palabras, Venezuela terminó siendo parte de un juicio en el que no quería participar, pero del que ahora no se puede o no debería desligarse. Abandonar el espacio que tiene Venezuela dentro de la Corte Internacional de Justicia representaría una equivocación, pues con ello se estaría echando por tierra la posibilidad de defender ante la Corte, ante el tribunal, la titularidad de Venezuela con respecto al Esequibo. Por esa razón, por el hecho de que abandonar el espacio que tiene Venezuela dentro de la Corte es y sería peligroso, por esa razón, utilizar el referendo que se acaba de realizar en Venezuela como escudo, como argumento para optar por no seguir dentro de la Corte Internacional de Justicia sería una equivocación. Sería una equivocación porque Venezuela estaría perdiendo su oportunidad de defender en la Corte su titularidad sobre el territorio Esequibo. También sería de temer, y esto es muy importante, también sería de temer que Venezuela en efecto crease una región Esequiba y que además la anexionara al mapa existente. Ello sería un riesgo porque dejaría a la parte venezolana muy mal parada dentro de la Corte Internacional de Justicia. De igual forma, sería peligroso porque a raíz de ello, a raíz de esa eventual anexión del territorio Esequibo al mapa de Venezuela, las tensiones entre la República Bolivariana y Guyana podrían dispararse, podrían aumentar, y ello podría llevar toda la situación a un punto de conflicto que no es y no sería conveniente para la población venezolana. Nos encontramos en el segundo segmento y ha llegado la hora de poner el acento. Esta semana colocaremos el acento sobre Israel y también sobre el conflicto que mantiene ese país con el grupo terrorista islámico Hamás. Luego de una tregua que se extendió por varios días, el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamás retomaron su confrontación armada. Las hostilidades que se reactivaron hacia el cierre de la semana pasada se caracterizan por un desplazamiento paulatino de las fuerzas de defensa de Israel. El ejército israelí, que ha cumplido buena parte de sus objetivos al norte de la Franja de Gaza, se mueve ahora hacia el sur del enclave palestino. Esa es la idea del ejército de Israel, de las fuerzas de defensa israelíes. La idea es expulsar a los combatientes de Hamás y además asegurar que la franja de Gaza, no va a volver a representar un peligro para la seguridad, la defensa y la estabilidad del Estado de Israel. De acuerdo con las autoridades sanitarias gazatíes, de acuerdo con las autoridades sanitarias que hacen vida y que actúan
en la Franja de Gaza. La ofensiva militar de Israel sobre ese enclave ha provocado la muerte de cerca de 16.000 personas. En casi 2 meses de conflicto, en Gaza han muerto cerca de 16.000 civiles. Por otro lado, voceros de las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron que durante toda la operación militar, en estos casi 2 meses de operaciones militares sobre la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas de Israel lograron dar de baja a por lo menos 5.000 milicianos de Hamás. Con estas cifras, con todas estas cifras como telón de fondo, algunas voces empiezan a afirmar que Israel perpetra un genocidio en la Franja de Gaza. Tal aseveración, esa afirmación que indica que Israel perpetra o está perpetrando un genocidio en Gaza, además de temeraria, resulta equivocada. Y enseguida vamos a explicarles por qué. El derecho internacional, sobre todo el derecho internacional de los conflictos armados, contempla que se incurre en genocidio cuando la parte actuante, vale decir, el atacante, tiene la firme intención de extinguir, y vamos a hacer una cita textual, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Para que ocurra un genocidio, el atacante debe tener la intención expresa de extinguir, de eliminar por completo a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Eso no ha ocurrido ni está ocurriendo en Gaza, en la Franja de Gaza. Para empezar, Israel, el Estado de Israel, no inició el conflicto armado. El conflicto armado lo inició Hamás, el grupo terrorista islámico Hamás, con su ataque sobre Israel perpetrado el sábado 7 de octubre. Por otra parte, Israel ha demostrado que no tiene la intención de acabar con los ciudadanos palestinos o con el pueblo palestino. Sus objetivos militares, los objetivos militares de Israel, son claros y están bien definidos. Los objetivos militares de Israel son ir contra Hamás, combatir a Hamás y expulsar a Hamás de la Franja de Gaza. Por otro lado, Israel ha lanzado advertencias sobre sus ataques. Le ha pedido a los civiles, a los no combatientes, movilizarse hacia zonas más seguras. Incluso accedió a una pausa, accedió a una tregua que, entre otras cosas, permitió la llegada de ayuda humanitaria, de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza y permitió además el desplazamiento de civiles desde el norte de Gaza hasta el sur de la Franja. Todo lo anterior, todo esto que les hemos estado reseñando, evidencia que Israel no pretende extinguir a los palestinos. El objetivo de Israel, el objetivo de su campaña militar, como ya lo hemos dicho y como ahora lo reiteramos, es combatir al terrorismo y a los terroristas de Hamás.
Amigos de VPI TV, gracias por continuar con nosotros, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Esto es ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Estamos entrando en nuestro último bloque, último segmento, estamos entrando en la recta final de nuestro programa y por ello tenemos que compartir con ustedes la noticia de impacto. Para hablarles acerca de la noticia de impacto tenemos que mencionarles el siguiente nombre: Claudia Juana Rodríguez de Guevara. ¿Quién es Claudia Juana Rodríguez de Guevara? Ella es la primera mujer que llega a la presidencia de El Salvador. Así es, hacia el cierre de la semana pasada, Claudia Rodríguez de Guevara se convirtió en la presidente interina, en la presidente encargada de El Salvador. ¿Y por qué se convirtió en la presidenta interina? ¿Por qué se convirtió en la presidente encargada? Porque el ahora expresidente Nayib Bukele solicitó una licencia que le fue otorgada por el Congreso y que le permite separarse de la presidencia por un espacio de 6 meses. 6 meses antes de que culmine su gobierno, 6 meses antes de que culmine su gestión. Al hablarles de esto, tenemos que puntualizar dos cosas. En primer lugar, ¿por qué Bukele deja en el poder a Claudia Rodríguez de Guevara? La deja en el poder porque Rodríguez de Guevara, quien es licenciada en administración y quien también tiene el grado de técnico contable, desde hace varios años forma parte del círculo más cercano, del círculo más íntimo de Nayib Bukele. De hecho, Rodríguez de Guevara conoce a Nayib Bukele desde aquel tiempo en el que ella trabajó para una de las empresas publicitarias que se encuentran en manos de ese conglomerado de compañías que pertenecen a la familia de Nayib Bukele. Es decir, Rodríguez de Guevara y Nayib Bukele se conocen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, de manera reciente y antes de ser designada como presidente encargada de El Salvador, Rodríguez de Guevara trabajaba como asistente privada, como asistente personal del expresidente Nayib Bukele. Eso es lo primero que hay que puntualizar. Lo segundo que hay que puntualizar es por qué Nayib Bukele solicita licencia para ausentarse de la presidencia y por qué le deja el cargo a quien era su asistente personal. Nayib Bukele actúa de esta forma para poder participar en la elección presidencial que ha de realizarse a comienzos de 2024. Fíjense, en El Salvador, la constitución del país impide que un mandatario en ejercicio se presente como candidato presidencial y opte por la reelección inmediata. Ese impedimento, en teoría, impedía, valga la redundancia, que Bukele se presentara como candidato a las elecciones de 2024. Sin embargo, en el año 2021, el Tribunal Constitucional de El Salvador emitió un fallo que parece que abrió una puerta de posibilidades para Nayib Bukele. Ese fallo, vamos a repetirlo, emitido en 2021 por el Tribunal Constitucional, indica que si Bukele se retiraba
de la presidencia 6 meses antes de concluir su periodo, de concluir su gestión, quedaba inmediatamente habilitado para optar por la reelección inmediata. Pues bien, eso es lo que ha hecho o lo que está haciendo Nayib Bukele. Se está retirando de la presidencia 6 meses antes de que culmine su periodo constitucional para poder, por una parte, dedicarse a hacer campaña electoral, campaña presidencial y para, por otro lado, poder presentarse a los comicios presidenciales que serán efectuados en El Salvador en febrero de 2024. ¿Cómo está la intención de voto en El Salvador? 93% de los posibles electores han dicho que votarán a favor de Nayib Bukele en las próximas elecciones presidenciales. Así que Nayib Bukele tiene en este momento una intención de más de 90%, una intención de voto de más de 90%, y ello avisora que muy seguramente ganará las presidenciales y seguirá gobernando a El Salvador. Con este último dato vamos a ponerle punto final a nuestra emisión de esta noche. Esto ha sido ¿Qué pasa de norte a sur?, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este momento estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, acompañarles siempre será un placer.